Vamos a atender el tema del día de hoy. Es el Salmo número 73. Yo les pido que por favor tengan sus Biblias a la mano y me apoyen pues siguiendo con su vista la lectura que vamos a ir dando. Quiero comentarles respecto al Salmo número 73 que este salmo, fíjense que habla sobre la confusión que se genera en las personas al ver los sufrimientos que padecen los servidores de Dios y sobre la bondad transitoria de la cual disfrutan los malvados en este mundo. Porque es algo curioso, ¿verdad? Que nosotros que servimos a Dios, que atendemos a la bendita palabra de Dios, de repente como que todo nos sale mal, como que todo está en nuestra contra y lo transitorio que vemos, porque pues a la luz de la eternidad es transitorio lo que pueda estar disfrutando, entre comillas, en este mundo, pues aquella persona inicua, aquel impío que atrae hacia así lo que se supone que sería un disfrute o un deleite, pero equivocadamente, porque tarde que temprano pues tendrá que pagar las consecuencias. Bueno, este salmo es un salmo muy hermoso, muy especial. Inicia propiamente el tercer tomo del libro de los Salmos y bueno, pues dice que por poco resbalaron mis pies, ¿verdad? El título de este salmo es el Salmo de Asaf. Obviamente, pues nos dice que fue escrito por el gran cantor y músico de la era de David y Salomón. Eh, También en el primer libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 1, añade que, y junto con el capítulo 29, versículo 30, añaden que Asaf fue un profeta en sus composiciones musicales. Me voy a permitir rápidamente leer para ustedes del primer libro de las Crónicas, del capítulo 25, versículo 1, y efectivamente dice, para el ministro de la música, David y los comandantes del ejército apartaron a los hijos de Asaf, Hernán y Jedutún, los cuales profetizaban acompañándose de arpas, liras y címbalos. Y esta es la lista de los que fueron apartados para el servicio. Bueno, pues vemos aquí que Asaf también fue un profeta a través de las composiciones musicales que el Espíritu Santo le inspiró, ¿verdad? Porque justamente entendemos ahora nosotros, pues que fue el Espíritu Santo el que obró en la vida de este hombre. Bueno, pues este maravilloso salmo puede entenderse mejor con los pronombres dominantes que contiene. Cuando Asaf está preocupado por el destino de los impíos, el pronombre dominante es ellos. Cuando describe su propio pensamiento frustrado que lo lleva a la resolución, el pronombre dominante es yo. Y cuando encuentra la resolución del problema, el pronombre dominante es tú, como Dios, ¿verdad? Se dirige propiamente a Dios. Y esto en el sentido de Dios. Y cuando proclama la seguridad de su fe y su comunión con Dios, los pronombres dominantes son una mezcla de entre tú, como en el sentido de Dios, y yo. Entonces, vamos a ir viendo todo esto, mis amados hermanos. Entonces, vamos a ver cómo se presenta el problema en la primera parte de este capítulo 73 del libro de los Salmos. Y entre los primeros 3 versículos vemos la contradicción entre la bondad de Dios y la prosperidad de los impíos. Y quiero ponerlo entre comillas, porque recuerden que la bendita palabra de Dios nunca se contradice, ¿verdad? Simplemente es una percepción que podemos tener y que nosotros pues ya hemos estudiado esto y pues ahora el Señor también nos ha dado un espíritu de discernimiento para que podamos comprender que no es propiamente dicho una contradicción entre la bondad de Dios y la prosperidad de los impíos. Y lo vamos a estudiar. Fíjense, dice la palabra de Dios. Ayúdenme ahí a leer en su Biblia. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies,
Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Vemos cómo Asaf comienza este salmo con una simple declaración de la bondad de Dios para con su pueblo. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Y es verdad. Con esto indica que entendía no solo que Dios era bueno, sino que mostraba activamente esa bondad al pueblo de Israel y a los limpios de corazón. Y vemos aquí cómo Asaf fue un organizador y líder de los coros del templo en los días de David, como les comentaba anteriormente, y hasta posiblemente también en los días de Salomón y después de él. Él fue alguien que profetizaba bajo las órdenes del rey, como lo acabamos de leer ahí en el primer libro de Crónicas 25:1. Entonces, Spurgeon hace un comentario aquí y dice que el escritor no lo duda, sino que lo deja como su firme convicción de que Dios es bueno. Y es bueno asegurarse de lo que sabemos, mis amados. Ustedes y yo, ya con justicia, con convicción, debemos declarar verdaderamente que Dios es bueno, porque esto será un buen punto de apoyo para nosotros cuando seamos molestados por esas tormentas misteriosas que surgen de cosas que de repente no entendemos. ¿No? Cuando está sucediendo en nuestra vida algo que no alcanzamos a comprender, bueno, pues tenemos que firmemente, convencidamente declarar que Dios es bueno para nuestras vidas y que Dios va a actuar en consecuencia, porque efectivamente somos el pueblo de Dios, el pueblo adquirido por la sangre de Cristo. Y entonces el Señor se muestra en bondad, en misericordia para con nosotros. Dice la palabra, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Asaf sabía que lo que dijo acerca de Dios en el primer versículo era verdad. Dios es bueno. Sin embargo, había otra verdad que lo perturbaba mucho. Algo que por poco lo hacía tropezar. Hizo que sus pasos casi resbalaran. Esto muestra que tener dudas como las que tuvo Asaf no es incompatible con una vida cristiana responsable, mis amados. O sea, ustedes y yo podemos vivir responsablemente nuestra vida en Cristo, pero en ocasiones pues nos asaltan algunas dudas. De repente hay cosas que nos hacen prácticamente caer o resbalar. Y miren, puede haber sido cierto, como Asaf dice, que sus pies casi resbalaron, pero en realidad no resbalaron, o al menos no se habían resbalado tanto como para hacerle olvidar sus responsabilidades como líder del pueblo de Dios. El casi, pues nos indica que no llegó al punto de verdaderamente caer y que eso le llevó a seguir atendiendo sus responsabilidades. Miren, muchos hermanos, desgraciadamente, que están sobre todo en el área de servicio, sirviéndole a Dios activamente, en cualquier área en la vida de la iglesia o de la congregación propiamente, de repente les pasa algo, tienen alguna duda, tienen alguna situación y desgraciadamente se dejan vencer y dejan a la deriva su ministerio. Se les olvida de repente que siendo líderes, pues se tiene uno que aprender a sobreponer y sobre todo porque de la mano de Dios estamos y andamos, ¿verdad? O sea, no estamos solos. Tendremos situaciones, dificultades, circunstancias que casi nos puedan hacer resbalar, pero eso nos tiene que provocar que verdaderamente resbalemos. Y entonces tenemos que atender claramente al llamado que el Señor nos hizo. Y recuerden que los dones, el llamado que Dios hace es irrevocable. Nadie nos lo puede quitar a menos que Él lo quisiera hacer, pero tenemos la fe y la convicción genuina de que Dios no cambia, que Él es inmutable y que si en un momento dado Dios te dio un don, Él no te lo va a quitar, porque para algo te lo dio. El grave problema es que, desgraciadamente, nosotros nos dejamos llevar por la mentira, por el engaño, por situaciones que no tienen que ver con la bondad de Dios. Y por eso el mismo salmista, pues, hace una expresión, ¿verdad? Abriendo su corazón en este salmo y dice, porque tuve envidia de los arrogantes,
viendo la prosperidad de los impíos. Pues esta era otra verdad que parecía contradecir lo que Asaf había dicho de Dios, como se declara en el primer versículo. Sabía que Dios era bueno y es bueno con Israel y con los limpios de corazón, pero también parecía que Dios era bueno con los arrogantes y con los injustos, con los impíos. Y esto pues al final le parecía injusto a Asaf en su corazón. Y esto hace que por poco tropezara y cayera. ¿Qué es lo que está pasando aquí, mis amados? Que cuando nos damos a la tarea de desviar nuestra mirada del autor y consumador de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo, pues empezamos a ver al hombre. Y el enemigo es hábil, muy diestro, para que cuando tú veas al hombre, entre en tu corazón envidia, entre en tu corazón esa situación de decir, Dios es injusto, y empieces a cuestionar lo que Dios verdaderamente es y hace por tu vida. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo en esta mañana? Que nuestra mirada tiene que estar puesta siempre en Jesús. De esa manera el enemigo jamás nos va a poder meter mentiras a nuestra cabeza. Cuando nosotros estamos bien puestos, bien orientados, bien enfocados en Cristo Jesús, el enemigo no tiene elementos como para decirnos, ve, porque a él sí le va bien y a ti mal. Se supone que tú le estás sirviendo a Dios y el otro, mira, anda haciendo de las suyas y quién está mejor, tú o él. Cuando tú ves a Jesucristo, ¿qué te puede decir que está haciendo mal el enemigo? El enemigo no tiene elementos. Por eso es necesario que siempre nuestra mirada esté en Cristo. Dios se va a encargar de todo, Dios pone las cosas en orden. Y a final de cuentas, nosotros le hemos dado la autoridad, o más bien hemos aceptado la autoridad de Dios. Hemos aceptado la soberanía de Dios. Y es como muchas ocasiones nos pasa en el seno de nuestros hogares, cuando los padres, ¿verdad?, atienden a sus hijos, de repente unos piensan que hay favoritismo, aun cuando el hijo está haciendo de las suyas, un desordenado, es la oveja negra de la casa, aún así los padres le dan prioridades, les dan de alguna manera, pues, muchas cosas. Y los hijos que están haciendo lo correcto, empiezan a ver eso y empiezan a cuestionar la situación de sus padres. Y así como lo hacemos humanamente, mis amados, pues también lo hacemos espiritualmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya estamos aprendiendo muchas cosas. Y por eso la bendita palabra de Dios nos dice que conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Hoy el Señor nos está haciendo libres de tener que observar la condición del impío. Ese es problema de Dios con ellos. Un día el Señor demandará de ellos lo que en su momento tendrá que ser. Vemos aquí cómo Asaf vio la misma evidencia preocupante que muchos vemos todos los días en nuestras propias vidas. Mucha gente no puede negar que Dios es bueno con ellos. Tú y yo no podemos negar que Dios es bueno con nosotros. Dios ha sido bueno, porque hasta aquí el Señor nos ha mantenido con la diestra de su poder. Pero también muchas ocasiones, como les comento, el enemigo se pone listo y pone ideas equivocadas. Y parece ser que también entendemos que Dios es bueno, o quizá hasta demasiado bueno, o mucho más bueno con los arrogantes y los impíos que con nosotros mismos. Y entonces es fácil envidiar. Y acuérdense que eso es pecado. Es fácil envidiar a los impíos y ver que están prosperando, entre comillas, y ver que Dios, pues, como que se pasa de hábil, ¿no? Yo, por ejemplo, antes, cuando yo me sentía que estaba prosperando de superlujo, la verdad, yo le he abierto mi corazón a ustedes y era porque pues, yo compraba cosas robadas y vendía cosas robadas. O sea, así como no iba yo a prosperar, pero después pueden venir las consecuencias. Dios me guardó de que fuera yo a parar hasta la cárcel y por poquito. Ahora sí que por poco mis pies resbalan, ¿eh? Porque ya en las últimas veces que yo compré robado, eh,
ya estaban casi pues en una situación en donde los agentes judiciales ya estaban nada más viendo a quién le revendían, a quién le llevaban las cosas los rateros, y obviamente pues ahí iba yo a caer. Pero gracias a Dios, justo fue cuando el Señor alcanzó mi vida, tuvo misericordia de mí y me sacó de ese equivocado proceder. Y yo le doy la gloria a Dios porque la verdad es que por poquito mis pies resbalaban de una manera increíble, mis amados. Yo hubiera tenido que ir a conocer la palabra de Dios ahí al penal, pero la gloria sea para el Señor, tuvo misericordia y me sacó de esa conducta equivocada justo a tiempo, la verdad. Entonces, pues vamos a ver que la prosperidad es muy entre comillas, mis amados. Y llegará el momento en el que Dios tome el control de la situación y que se agarre el que está en esa condición, porque la verdad va a ser crítico. Entonces, mis amados, hay preguntas muy profundas que hacen que nosotros y muchas personas nos cuestionemos acerca del orden moral del universo, ¿verdad? Y después de todo, pues nosotros, o a uno se pregunta, ¿de qué sirve ser bueno? ¿Han escuchado eso? Han escuchado hermanos que estaban bien firmes en el Señor y de repente, ¿quién sabe qué pasó? O sabemos qué pasó y de repente te dicen, es que ¿de qué sirve que sea yo bueno? ¿De qué sirve que atienda yo a la palabra de Dios? ¿De qué sirve que esté yo sirviéndole a Dios? Si ve yo cómo estoy y ve al que está enfrente de mí que tiene todo y empieza uno a dudar. Entonces dudamos y decimos, si los impíos disfrutan de la misma prosperidad que los limpios de corazón, entonces, ¿cuál es la recompensa de la piedad? ¿Para qué yo tengo que traer grabado en mi corazón el santidad a Jehová? ¿Para qué? Entonces, Boyce hace un comentario respecto a esto y dice, si Dios tiene el control de las cosas, los planes de los malvados deberían fracasar, incluso deberían ser castigados abiertamente. Solo los piadosos deberían prosperar, pero eso no es lo que veía Asaf y tampoco es lo que nosotros vemos. Vemos muchas veces a los sinvergüenzas hacerse ricos, las personas completamente degeneradas, como los músicos de rock o las estrellas del cine, particularmente viles, no me estoy refiriendo a todos, ¿verdad? Son bien pagadas y son idolatradas y son buscadas. Incluso los delincuentes se enriquecen vendiendo hasta sus historias de crímenes. Y es verdad, eso es lo que vivimos en este mundo. Chappell dice al respecto, la fe en la que había sido educado y a la que se aferraba Asaf hacía que sus dificultades a este respecto fueran aún mayores. Le habían enseñado que los buenos siempre prosperan y que los malvados siempre fracasan. ¿Y cómo hemos sido enseñados nosotros? También podemos llegar a ese comentario, ¿verdad? De que a nosotros nos enseñaron que siendo bueno te va a ir bien y siendo malo pues te va a ir mal. Pero vemos todo lo contrario de repente, de repente. Podríamos decir que era la misma fe en la que los amigos de Job creían con tanta fuerza, ¿se acuerdan? Ya lo estudiamos, mis amados. Y también esto es la misma fe que suscitó la pregunta de los discípulos cuando le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres para que naciera ciego? ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo? No es el pecado de este hombre ni el de sus padres. El que naciera ciego este hombre es para que en este momento se glorificara el Padre Celestial. Eso lo podemos leer ahí en Juan 9. ¿Ah? Y Spurgeon dice que es algo doloroso que un heredero al cielo deba confesar tuve envidia. Es doloroso, mis amados. Es doloroso que desviemos nuestra mirada sabiendo quién es nuestro Padre Celestial para un día confesar tuve envidia de fulano o tuve envidia de esa situación. Dice Spurgeon, pero lo peor es que lo deba de poner como tuve envidia de los necios, de los impíos.
Hay que tener envidia de la santa, mis amados. Les he predicado acerca de una envidia buena, de querer hacer lo que tenemos que hacer, de querer hacer lo que el hermano hace para glorificar el nombre de Dios. Ese sí es una envidia que debemos tener en su momento. Y es una envidia sana, cuando deseamos hacer lo que el hermano hace para glorificar el nombre de Dios. Bueno, y entonces de los versículos 4 al 9, pues nos muestra la buena vida de los impíos, entre comillas, otra vez. Pongamos bien el orden, para que no nos confundamos. Y dice la palabra, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Miren, aquí vemos cómo quizás Asaf había visto a algunos de los malvados morir de forma agonizante y dolorosa, pero también había visto a suficientes personas malvadas morir pacíficamente como para hacerle decir, no tienen congojas por su muerte. ¿Verdad? ¿Cuál sería una muerte pacífica? Mis amados, hay mucha gente que se queda dormida, le sobreviene un infarto y ni cuenta se dio. ¿Verdad? Esa sería una muerte sin congoja, porque obviamente hemos visto también muertes dolorosas, en donde hasta el último momento el dolor, el grito, la desesperación invaden la vida de esa persona, invaden la vida de esa persona aún en su muerte. Y muchas veces decimos, bueno, pues, ¿por qué si esa persona era tan malvada? ¿Por qué no murió retorciéndose de dolor? Sabemos que solo Dios sabe el por qué. ¿Verdad? Los hombres pueden morir como corderos y sin embargo tener su lugar para siempre con las cabras. Ahí ustedes decidan. Cada quien tendremos, ¿verdad?, la oportunidad de experimentar esa condición. Yo quiero morir de la manera en que Dios permita que muera, pero siendo del rebaño de Dios. A mí no me importa si he de tener que sufrir en agonía los últimos días de mi vida, siempre y cuando esté la certeza en mi corazón de que voy a ser parte del gran rebaño de Jesucristo para la eternidad. Eso es lo que verdaderamente me importa. ¿Qué importa si hoy muero sin problema con un paro cardíaco y una muerte sin congoja, si no voy a estar entre el rebaño del cordero y voy a estar como la cabra? ¿Verdad? Entonces, pongamos bien las cosas en orden, mis amados. Spurgeon hace un comentario al respecto y dice, se quedó dormido como un niño, dicen sus amigos, y otros exclaman, era tan feliz que debió ser un santo. Y hemos escuchado eso verdaderamente. Y dice Spurgeon, este no es más que su aparente fin. Dios sabe que el reposo agonizante de los pecadores no es más que la terrible calma que presagia el huracán eterno. Fíjense cómo al estudiar la bendita palabra de Dios, el Señor nos está dando una bendición increíble y que debemos atesorar, mis amados. Esto que estamos estudiando nos tiene que llevar a poner bien nuestra mirada en lo verdadero, en Cristo Jesús. Él es la verdad. Dice la palabra, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Bueno, aquí Asaf desarrolla su argumento aún más fuerte, ¿verdad? Los impíos no solo son recompensados por igual que los justos, sino que parecen ser más bendecidos que los de limpio corazón. Sus vidas parecen pasar menos trabajo y hasta ni siquiera son azotados como el hombre promedio. O sea, no son llevados a extrema condición, ¿verdad? Mientras que muchos santos son pobres, afligidos,
El pecador próspero no lo es. Es peor que otros hombres y sin embargo está mejor. Trabaja menos y sin embargo produce más o tiene más, entre comillas. Se merece el infierno más caluroso y sin embargo, pues hasta parece que tiene el hogar más cálido, más agradable, ¿verdad? Y dice la palabra, por tanto, la soberbia los corona. Bueno, pues en el análisis que está haciendo Asaf, debido a que Dios no castigaba a los malvados como debería, simplemente se volvían más malvados e incluso llevaban su soberbia como una prominente corona. Por lo tanto, se volvían más violentos, codiciosos y más propensos a burlarse y a blasfemar en contra de Dios. Bueno, pues tenemos que reconocer y comprender, mis amados, que el primer pecado que se comete universalmente, que no es el pecado de Adán y Eva, sino es el pecado de Lucifer, es la soberbia. Y justamente, pues el enemigo, a través de la mentira, de la prosperidad, de la codicia, de la vanidad, pues lleva a la gente a cometer el pecado que él cometió para que fuera expulsado no de la tierra, sino del cielo. Y la gente no se da cuenta de eso. Desgraciadamente, la superficialidad de esta vida, la vanagloria de esta vida, los arrastra. Y no importa lo malo que tengan que ser para obtener lo que quieren en este tiempo finito, en este tiempo que un día va a terminar tarde que temprano. Y muchas veces no importa que se vuelvan más violentos, más codiciosos. Y obvio, empiezan a burlarse, a blasfemar y te señalan y te dicen que por qué sigues en esa condición. ¿Cuánta gente ahorita, desgraciadamente, está haciendo pactos de sangre con los demonios que se levantan a través de la idolatría para lograr conseguir en esta humanidad lo, lo superficial, el oropel? Y no se dan cuenta que va a haber una eternidad en donde allí sí será el lloro y crujir de dientes, pero no por un tiempo finito, no por un tiempo medible, sino por toda una eternidad. Entonces, nosotros tenemos que darle todavía aún más gloria a Dios, porque si estamos pasando por problemas, por situaciones muy particulares, porque Dios nos está pasando por fuego aquí en esta vida, es para refinarnos, mis amados, es para llevarnos hacia ese lugar de reposo y de tranquilidad y de paz y de amor y de presencia de Dios absoluta en la eternidad. Miren, Clark hace un comentario y dice, cadenas de oro y anillos de oro eran las insignias de la magistratura y el poder civil. Así como estas cadenas rodeaban sus cuellos o los anillos sus dedos, las pulseras sus muñecas, como las señales de los oficios en virtud de los cuales actuaban, así la violencia, la conducta opresiva también los envolvían. O sea, esas personas están señaladas, están marcadas, mis amados. Y vamos a ver la verdad un día. Dice la palabra de Dios, lo estudiaremos dentro de no muchos días, ahí en el Salmo número 91, que con nuestros ojos veremos la recompensa de los impíos. Y aquí, mis amados, debemos apreciar el poder poético de la descripción de Asaf. Vemos al hombre impío con una ostentosa corona de soberbia. Está cubierto con un impresionante vestido, pero esa cubierta es violencia hacia otros. Está tan lleno de buena comida que sus ojos se le saltan de gordura. O sea, son los gorditos, pero porque tienen para puro estar come y come. Y dice, y logran con creces los antojos del corazón.
O sea, si se les antoja cualquier cosa, no les basta más que agarrar y pedirlo porque llega a su vida. Su boca siempre se burla y habla con maldad, y su boca está puesta contra el cielo. Y lo peor de todo es que todo el mundo parece oír hablar de este impío y de su prosperidad, porque parece que su lengua se paseará por la tierra, o sea, lo divulga, ¿verdad? Y es así como vemos la situación en esta vida. Y todo el pasaje es una imagen magistral de estos queridos de la fortuna, ¿verdad? Exagerados, arrogantes, eh, risibles. Si no fueran tan despiadados, su vanidad los incita a intimidar al universo mismo. Su vanidad los lleva a generar una serie de conflictos, de situaciones terribles. Son arrogantes, ¿verdad? Entonces, mis amados, junto con Asaf, nosotros, tú y yo, en muchas ocasiones nos imaginamos a estos gángsters ricos, famosos, orgullosos, llamativos, violentos, codiciosos y hasta groseros, que se pavonean por disfrutar de su maldad. Y muchas veces estamos tan preocupados por su prosperidad y la aparente indiferencia de Dios hacia ellos como Asaf, pero vemos que no tenemos por qué estar en esa condición. No tenemos por qué preocuparnos por su prosperidad. No tenemos por qué preocuparnos por su indiferencia ante Dios. Tenemos que preocuparnos por lo que nosotros vivimos, porque cada quien daremos cuenta de nuestros propios actos. Y yo, la verdad, mis amados, yo no quisiera en ningún momento ya, después de haber conocido la verdad, estar en los zapatos de ese tipo de gente. ¿De qué me serviría en este momento tener una cantidad increíble de dinero? Que mucha gente pudiera reconocerme al pasar por la calle. ¿De qué me serviría ser orgulloso si con eso yo voy a perder mi vida eterna? No tiene sentido. Prefiero 1000 veces lo que Dios me da y que ahora en el espíritu que Dios me ha dado de discernimiento, ahora tengo contentamiento. Yo ya no necesito mostrarle nada a nadie. Ya no me preocupa porque otra persona tenga mayores dones que yo. ¿Por qué? O pueda tener mayor prosperidad que yo. ¿Por qué? Porque ahora entiendo los dones que Dios me ha dado. Ahora entiendo la bendición que Dios ha traído a mi vida. Ahora entiendo propiamente para qué fui creado, para gloria y alabanza de Dios. Y si Dios permite que esté yo en la condición que esté, es porque Él tiene un propósito, un objetivo perfecto para mi vida, que no lo puedo entender ahorita porque lo puedo o lo quiero ver a la luz de la vida humana, es otra cosa. Pero si lo vemos a la luz de la eternidad, mis amados, Dios siempre está obrando a favor nuestro. Y por eso la palabra emuná, la fe auténtica, hace eco en este momento y hace fuerza, porque todo proviene de Dios, todo nos sirve para bien y todo nos traerá una enseñanza para los que amamos a Dios. Para los que no aman a Dios, pues simplemente será la mentira de Satanás que los llevará a su fatal final. Entonces, tenemos que poner las cosas en orden. Amén. Entonces, vienen del versículo 10 al 14 las dudas del piadoso. Y dice la palabra, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Fíjense, mis amados, cómo el enemigo es tan diestro y hábil, porque esto es una pura mentira, es la falsedad. Dice, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Este hombre impío tiene asociados que son como él y toman como él.
aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Miren, este es un versículo en particular, el versículo 10, es un tanto difícil de traducir y de poder encajar en el contexto. La mayoría de las versiones modernas se encuentran aquí el culto popular por el éxito. O sea, la gente quiere el éxito y se ha hecho ya un culto, si se han dado cuenta. ¿Cuánta gente, como les comentaba hace un momento, están haciendo pactos con tal de tener un éxito? Hoy vemos a muchas jovencitas, jovencitos, que con tal de ser populares se aventuran a esos famosos, ¿cómo se llaman? Retos que los llevan muchas veces hasta la muerte o a quedar lisiados, lastimados. Jovencitos que desgraciadamente por con tal de obtener un like, un me gusta, ser popular entre su círculo, son capaces de desnudarse, de generar acciones y actitudes completamente equivocadas, sin tener pudor, sin tener conciencia de que más adelante, cuando sus hijos vean ese tipo de publicaciones, van a ser avergonzados de una manera increíble, porque no se dan cuenta, ellos piensan que dentro de 5, 10 años o dentro de un tiempo se va a borrar ese documental que hicieron de su propia persona, ¿verdad? Y no les importa, y no se dan cuenta de que no, una vez que las cosas suben a la red, al internet, mis amados, no hay poder humano que pueda verdaderamente eliminar completamente una fotografía, una situación. Entonces, todo por el culto popular al éxito. Mis amados, hoy tenemos que ser más claros que nunca, porque si no podremos decir como ellos, como en la palabra dice, y dicen, ¿cómo sabe Dios, verdad? Bueno, pues vemos en los versículos anteriores cómo Asaf nos dijo que el impío pone su boca contra el cielo. Aquí ahora nos dice que el impío y sus asociados dicen contra el cielo. ¿Va? Afirman que Dios es ciego y que hasta es ignorante, que no sabe. Y por lo tanto pueden hacer lo que quieran y Dios no puede hacer nada contra ellos. Fíjense nada más hasta dónde llega la mentira del enemigo cuando una persona no tiene la verdad en su corazón. Y dice la palabra, he aquí estos impíos. Bueno, pues vemos que en su frustración humana, Asaf veía la vida de los impíos como la buena vida. ¿Cuántas veces en tu frustración humana has visto exactamente esto? Dice Asaf, siempre están sin ser turbados y siempre alcanzan riquezas. Entonces Asaf piensa, como muchas veces nosotros de repente pensamos, que estos impíos, estos malvados, son recompensados por su maldad, por un Dios que parece ser tan ignorante como los malvados dicen que es. Y obviamente no hay nada más fuera de la realidad. ¿Ah? Dios todo lo sabe y Dios perfectamente entiende toda la situación que está viviendo el enemigo. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Bueno, pues la frustración de Asaf seguía creciendo en su corazón. Él sentía que era vano para él ser puro de corazón, que era vano para él tener manos limpias delante de Dios, que era vano para él ser inocente. Pero mis amados hermanos, dejó de escucharse. Oh, caray. A ver, déjenme.